este nuevo video que ahora nos habla de las 10 vírgenes. Le hemos titulado de esta manera: Parábola de las 10 vírgenes, cuando falta el aceite. Nuestro texto bíblico está en Mateo capítulo 25, desde el verso 1 al verso 13. Le voy a dar lectura y dice de la manera siguiente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Repetimos, es la parábola de las 10 vírgenes, cuando falta el aceite. ¿Por qué habló Jesús de las 10 vírgenes en este pasaje que acabamos de leer? Bueno, debo de mencionar que existe el antecedente inmediato de esta parábola, que es exactamente lo que Jesús declara en Mateo capítulo 24. En el verso 4, ante la pregunta que hicieron sus discípulos a Jesús, tenían 3 cosas que le estaban preguntando. Decía: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús trató de dar respuesta en Mateo 24 a estas preguntas, hablando de esas cosas que serán antes de su venida. Y él habló: vendrán muchos engañadores, muchos dirán yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Habrá una apostasía, gente que apostatará de la fe, abandonarán esa fe y serán enemigos mismos de Cristo y también de la predicación que se habrá de dar. Se burlarán de esas predicaciones y de los predicadores. ¿Qué señal habla de tu venida? También le habían preguntado, y él hablaba de una gran tribulación que será antes de su segunda venida. Hablaba de que el sol se oscurecerá, la luna, les dijo, no dará su resplandor. Habrá señales en el cielo, habrá señales en Israel, que es la higuera que Dios puso como señal. Será, dice también, como en los días de Noé, ¿verdad? Que muchos, las personas no creerán a el mensaje que se les impartirá acerca de el arca donde se podían salvar. Así habrá muchos incrédulos al final de los tiempos y también del fin del siglo. ¿Qué señal habrá?
Entonces Jesús habla de que todo parecerá ante los ojos de las personas normal. Las gentes se seguirán casando, seguirá habiendo esos trabajos en las calles, habrá mucha gente, etcétera. Todo parecerá llevarse a cabo en una vida normal. Fue en ese contexto que Jesús habló de las parábolas, de la parábola de las 10 vírgenes. En estas parábolas Jesús entonces utiliza ese contexto judío, cómo eran las bodas en el tiempo de Jesús, y a través de ello ilustra acerca del mensaje que les quiere el Señor compartir a sus discípulos. ¿Cómo se realizaban esas bodas? Las bodas en aquel entonces no eran como en la actualidad. Las personas que se iban a casar tenían que salir a la casa del padre de la novia y hacer un trato. Y en ese trato, una vez que se discutía la dote que había que entregar por la novia, entonces llegaban al acuerdo de esa negociación, se entregaba la novia y el novio salía con su novia caminando a la nueva casa donde habrían de vivir. Llegaban a la casa y en ese trayecto había doncellas que estaban en el camino haciendo una especie de vallado, iluminándole el camino si era de noche, y hasta que llegaban a esa casa donde vivía el novio. Allí se preparaban ciertas cosas y salían para celebrar las bodas, que generalmente duraban hasta una semana, con todos los invitados presentes, con el banquete que se ofrecía. Entonces eran bodas que tenían ciertas características muy especiales. Ese es el tipo de cultura judía que es en los tiempos de Jesús para la realización efectiva de una boda. Entonces, esta historia de las bodas de los tiempos de Jesús nos hacen ver con mucha objetividad algunas de las cosas que Jesús quiere dejar muy claramente en el mensaje que les está compartiendo a sus discípulos. Así que las vírgenes invitadas a formar parte de ese vallado tenían que prepararse con tiempo, vestirse de bodas, llevar sus lámparas, llevar el aceite que se necesitaba y esperar el tiempo oportuno para hacer ese vallado, dirigiéndose el novio a la casa con la novia. Bien, eso nos habla precisamente en alegoría de lo que sucederá en el tiempo en que el Señor venga por su iglesia, en el arrebatamiento, cuando Él venga por su novia. El Señor Jesús saldrá de su trono o de su tálamo, ¿verdad?, y tomará el camino hacia esta tierra para recoger a su novia. Y entonces habrá un pueblo invitado, dispuesto a recibir al Señor, para que Él se preparen las bodas del Cordero y Él pueda desposarse o unirse a su novia conforme al ritual que hemos mencionado. La descripción de las vírgenes que nos dice la Escritura a partir del verso 4 del pasaje que leímos, nos empieza a decir que eran 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían características muy comunes, se parecían mucho externamente. Aparentemente las 10 eran invitadas. Las 10 sabían que se trataba de recibir al novio, no desconocían eso. También sabían de la importancia de hacer ese vallado hasta que llegara al lugar donde estaba la novia.
y así llevarle hasta su casa o guiarle para celebrar las bodas de la unión, de ese hermoso unión y matrimonio. Ellas entonces sabían para qué se les estaba invitando a las 10. Ellas sabían que necesitaban vestirse de bodas. Ellas sabían que necesitaban las lámparas y unas lámparas llenas de aceite, y también que necesitaban seguramente algo de aceite extra, pues las lámparas de los tiempos de Jesús no eran lámparas como las que usted y yo conocemos hoy. Eran de tamaño más reducido, no tenían mucho aceite, por lo tanto habría que usar otras vasijas con las cuales se les podía llenar nuevamente de aceite cuando se agotara el aceite de esas lámparas. Pero la Escritura nos dice que entre las 10 vírgenes había 2 grupos, es decir, las 10 no eran un grupo homogéneo, aunque externamente había cosas muy parecidas en ellas. Dice la Escritura que 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Esa es la forma en que las describe aquí el pasaje. Las 10 entonces eran vírgenes. Las 10 tomaron sus lámparas. Las 10 salieron a recibir al esposo. Pero la diferencia que había en 5 de ellas con las otras 5 es el aceite. Unas fueron prudentes y se prepararon con vasijas extras de aceite para sus lámparas. Las otras, que describe la Escritura como fatuas, no lo hicieron. El aceite es lo que hace la diferencia entre prudentes y fatuas, entre lo interno y lo externo, entre la cantidad y la calidad, ¿sí? Es decir, externamente se parecían, pero internamente no eran iguales, por lo que aquí se menciona. Podíamos hablar de cantidad de 10, que por cierto el número 10 significa lo completo, la plenitud. Podíamos hablar entonces de cantidad, pero eso no nos mostraba la calidad interior que había en ellas. Así que el aceite es lo que hace la diferencia, de acuerdo a este pasaje, entre las vírgenes prudentes y las que son fatuas. Dice la Escritura entonces que en el tiempo del fin muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Así lo señala la Escritura. También la Escritura nos hace entender la importancia de entender que vivimos tiempos difíciles, donde una de las características que proliferará es que muchos serán engañadores, mentirosos, falsos, que apostatarán de la fe, que tendrán apariencia de piedad, pero la vida interna de ellos no será la vida de calidad que se exige para un cristiano. Entonces nos describe en esta parábola Jesús lo que ya había estado mencionado, está implícito en toda la parábola de las 10 vírgenes, lo que ya había estado mencionando en el capítulo 24. Y utiliza entonces esta parábola o alegoría, algo que no vamos a discutir si es parábola o alegoría. Aquí es donde Jesús hace esa síntesis de todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, ¿por qué decimos que habrá mucha apostasía, habrá muchos engañadores? Bueno, usted sabe que hoy vivimos una era donde lo que predomina es eso, ¿verdad? Vemos desde la perspectiva religiosa a muchas personas que viven esa apariencia de piedad, que lo que les interesa es números, es cantidad, es ser relevantes en esta sociedad, es tener apariencia,
en su forma de vestir, en su forma de ser, en su forma de actuar, y se busca una actitud positiva en todo lo que hacen, aunque internamente estén padeciendo, estén sufriendo y no expresan su realidad que están viviendo. Entonces es una de las características, entre muchas otras, que habremos de contemplar en este tiempo. Por lo tanto, conviene describir muy bien qué quiere decir el Señor con las vírgenes prudentes, o la palabra prudente. La palabra prudente significa que es una persona de actitud correcta, equilibrada, que medita, reflexiona o piensa bien las cosas que tiene que hacer antes de hacerlas, para que le salgan bien. Se asegura que cuenta con todo lo necesario para hacer que eso que le solicitan o le piden se haga, y se haga correctamente. Esa es una persona prudente, así se describe. Pero también habla de 5 fatuas. ¿Quién es la persona fatua? Bueno, la persona fatua es una persona de actitud incorrecta, no equilibrada, más bien descuidada. No se previene con aquello que necesita o que se le está solicitando o pidiendo hacer. Se conforma con hacer las cosas a medias, se conforma con poco, es mediocre, no llega a la culminación, a la excelencia de las cosas. Esa es la gran diferencia que existe entre prudente y fatua. 5 vírgenes eran prudentes, 5 vírgenes eran fatuas, con estas características que acabamos de mencionar. El significado que Jesús le da a la parábola, el mismo texto nos dice que el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes. Tiene cierta semejanza con esta actitud que toman las vírgenes, con la actitud de las personas que vivirán en los tiempos finales, en los últimos tiempos. También nos expresa que todas las personas han sido llamadas por el Señor a participar de estas bodas del Cordero, que todas las personas han sido perdonadas en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús les justificó desde la cruz, que el Señor Jesús dejó los fundamentos claros de su redención y de su renovación como criaturas para servirle a Él. Las personas a las que nos referimos, que han sido llamadas, todas en lo externo son iguales, pero la diferencia está en lo interno. Todas son parecidas, pero por falta de aceite, la lámpara dejó de dar luz y no lograron estar con el novio hasta el final. Fue esto lo que exhibió la situación y la realidad de estas 10 vírgenes. Podemos entonces, a través de este pasaje, entender muy bien de lo que Jesús está tratando de enseñarnos a todos nosotros. Él nos está diciendo, todos somos llamados. Dios quiere que en el tiempo final, en los postreros tiempos, todas las personas que puedan estar dentro de esta convocación participemos de esta salvación tan grande que el Señor ha provisto. A todos se nos ha provisto también de lámparas. La iglesia ha estado aquí presente desde hace más de 2000 años. Y a través de ella, los siervos que el Señor ha llamado predican la palabra, utilizan las sagradas escrituras, invitan a la oración, a la adoración, a la entrega
entrega de santidad y al servicio del Señor de todos los cristianos. Todos podemos pertenecer al pueblo de Dios. Todos hemos sido perdonados, justificados, redimidos en la cruz del Calvario. Para todos nosotros son las promesas que fluyeron desde esa cruz. No hay en Cristo acepción de personas. En Él no hay discriminación social, ni racial, ni económica, ni religiosa, ni política. No hay hombre ni mujer. Todos, absolutamente todos, podemos participar de esas bodas del Cordero. Y a todos el Señor nos provee de esas vestiduras nuevas que se necesitan para entrar a las bodas, al reino de los cielos y participar de este gran banquete que el Señor tiene ya preparado para el momento de ese encuentro eterno con su novia, que es la iglesia, que eres tú, que soy yo, amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas este hermoso mensaje. Entonces, la exhortación del Señor Jesús para todos nosotros es velad, es decir, vivir en santidad, no vivir aparentemente o vivir en una religiosidad de apariencias en esta vida, sino vivir en santidad y vivir con esa fe de corazón en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios busca, dice la Biblia, adoradores en espíritu y verdad. Se trata de creer en Él, de depender de Él en medio de las circunstancias aún más difíciles, aún más riesgosas, peligrosas, o de persecución, o de problemas, o de pruebas que tú puedas enfrentar en esta vida o durante este tiempo de tu vida. Recordar que todo lo que suceda en este mundo es temporal y que servirle al Señor en espíritu y en verdad es entender que todo es temporal, pero creer en el Señor es lo mejor que nos puede suceder, porque en Él está el amor, en Él está la gracia, en Él está la vida, en Él está la bendición, en Él está el gozo de la salvación. Por Él tenemos esperanza, por Él vivimos en esta tierra. Así que es proclamar ese reino de Dios, es amar al Señor sobre todas las cosas, como dice ese resumen del mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo el corazón. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se cumple el mandato de Dios. Y cuando tú haces las cosas correctas, no con un sentido de aparentar piedad, de protagonismo o de recibir halagos porque hay orgullo o vanidad en tu interior, cuando las haces de corazón, en espíritu y en verdad, es allí donde opera la gracia, la bendición de Dios. Es esa persona, es quien vive de esa manera, quien participará de esas bodas del Cordero.
Cuando las 5 vírgenes fatuas se dieron cuenta que no tenían aceite, les pidieron a las 5 vírgenes prudentes: oigan, no tenemos aceite, dennos por favor del aceite que ustedes traen, de esa que traen en otras vasijas, para que no nos falte. Y ellas dijeron: no podemos hacer eso, porque si les damos del aceite que nosotros traemos, entonces nos va a faltar a nosotras y también a ustedes. Es decir, no habrá ese vallado, ese camino para el novio iluminado. Entonces le dijeron: vayan y compren donde lo venden. Esto también es muy importante entenderlo. Miren, amigos, el aceite que se está mencionando aquí es ese aceite que se lleva en el interior, es ese aceite del Espíritu Santo, es esa unción que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, que te impulsa, te da la fuerza, te da la fe, te hace creer, te hace obedecer a Dios, porque en tu interior está la fuerza y la energía que necesitas para discernir, para entender esos propósitos de Dios en tu vida. El aceite del Espíritu no se puede vender a nadie. Hoy en la actualidad mucha gente, yo he escuchado mucha gente que empieza a decir doble porción para ti, y otros se quitan el saco y avientan el saco para decir que están ungiendo a otros y les pasan el saco por encima. Otros toman agua y la esparcen sobre los rostros de las personas. Otros les soplan queriendo decir que les están impartiendo de su propio espíritu. ¿Sabes? Eso en la Biblia no está en ninguna parte escrito. No dice la Escritura que de esa manera se imparte el Espíritu Santo o se imparte este aceite de unción para que la persona se mantenga en santidad, avivada, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios. Eso viene de Dios. Y desde el momento en que tú entras en esa conversión del Señor, en arrepentimiento, en fe y en la llenura del Espíritu, tu vida es llena del aceite de la unción de Dios. Y puedes vivir con el gozo de la salvación, puedes vivir en ese avivamiento que te hace fructificar tanto externamente, porque desde tu interior fluyen esos ríos de agua viva. Así que esto no se vende. Pero entonces, ¿dónde se puede adquirir? ¿Dónde lo podemos obtener? Bueno, las 5 vírgenes prudentes dijeron: vayan a donde lo venden. Y entonces ellas salieron. ¿Dónde venden ese aceite, entre comillas? ¿Dónde es donde lo puedes obtener? ¿Dónde es donde lo puedes recibir? Lo puedes recibir en una vida auténtica, sincera, de adoración a Dios, de oración al Señor, de ayuno al Señor, de alabanza al Señor, de la proclamación del Evangelio. Cuando tú hablas del reino de Dios, del Evangelio de Cristo, no solo estás enseñando a otros, sino que también, o salvando a otros, sino que también tú te estás salvando, estás recibiendo una gran bendición cuando compartes de esta gracia. Entonces, tu vida empieza a tomar sentido, dirección, empieza a tener metas en la vida, sirviendo al Señor a través de esos dones, ministerios u operaciones que el mismo Espíritu produce desde tu interior hacia afuera. Entonces, tú puedes adquirir de ese aceite. El problema es que las 5 vírgenes fatuas ya no tenían tiempo para ir a donde estaba el aceite y tomar de ese aceite. El tiempo se les había agotado. Y así sucederá a mucha gente en este tiempo. Tenemos las señales del fin.
tenemos también ya muy claro, estamos viviendo ese tiempo del fin. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué cosas habrán de suceder? Le dijeron los discípulos al Señor. Y mucho de esto ya está aconteciendo. Mucho de esto ya lo estamos viendo. Es decir, estamos viendo claramente esas señales que dice la Escritura que el Señor nos estaba compartiendo para que entendamos los tiempos que vivimos. Cuando estas cosas empiezan ya a suceder, entonces el tiempo es muy breve, el tiempo que resta, el tiempo que queda. Por lo tanto, yo secundo esa exhortación que nos hace Jesús. Velad, no te descuides, no te conformes, no caigas en el desánimo, no te dejes engañar en este tiempo. Hoy hay tantas noticias y todas ellas son tan controversiales unas con otras. Unas hablan de un complot, otras hablan de que hay engaños, de que hay mentiras en todo lo que se dice, que los propósitos son otros, que el problema en realidad es otra cosa, que lo que viene es pues un proyecto oculto que los poderosos han tenido. Cuánta cosa, y de tal manera que mucha gente se confunde en medio de todo esto que está sucediendo, pero no solo se confunde, sino que se atemoriza, y en medio de todo ese temor se pierde el tiempo precioso que estamos viviendo para buscar a Dios en espíritu y en verdad, en donde quiera que estemos, porque no necesitamos un lugar de reunión específico, un edificio o un grupo X para que podamos cantar, orar juntos. Lo podemos hacer cada uno en lo particular. Recuerda esto. La salvación es personal, y claro que se vive esa salvación y se testifica en forma comunitaria, pero en este tiempo tú debes de crecer, debes de alimentarte. Tienes las herramientas, tienes la Escritura, tienes la posibilidad de orar, tienes la posibilidad de cantar, de alabar al Señor desde la mañana hasta el anochecer. Tienes tantas cosas que puedes hacer e incluso compartir del Evangelio con esos medios de comunicación tan eficaces que tenemos, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos si los tienes ausentes, compartirles textos de la palabra de Dios, compartirles una enseñanza breve, sencilla, objetiva acerca de la salvación. Te invito a que tú puedas aprovechar bien la oportunidad y el tiempo que Dios nos está dando todavía. Aun cuando estamos viviendo los últimos días, queda un poco de tiempo. Aprovéchalo bien. Aprovecha bien ese tiempo que Dios te da. Lo que está sucediendo ahora es una forma en que Dios nos está hablando para derrumbar de todos nosotros el orgullo, para hacernos reflexionar, para llevarnos al discernimiento y a la reflexión importantísima de aquellas cosas que hay que corregir en nuestra vida. Este asunto no es para muerte. Y si alguno de nosotros tuviese que morir en medio de esta situación de pandemia que vivimos, bueno, aprovechemos todavía que estamos con vida para arreglar nuestras cuentas con el Señor, y nuestra muerte sea un canto de victoria en vez de un lamento o una pérdida. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde y prosigue adelante. No desmayes, velad y orad, dice el Señor.